Soy Manuel Pastene, psicólogo. Soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. El episodio de hoy es un episodio algo atípico. Vamos a hablar acerca de cómo se desarrolló este concepto y cómo se fueron construyendo los criterios para definir este trastorno que es el TDAH. ¿Por qué se me ocurrió hacerte esta entrevista? Porque el otro día entre mis archivos me encontré con un viejo artículo que leí una vez que decía que el descubridor del TDAH al final de sus días supuestamente admitía que esto había sido todo un invento de los laboratorios para vender medicamentos, ¿no? Así que vamos a tratar de rever a ver cuánto de cierto tiene ya esta misma afirmación y si es que existe un descubridor del TDAH y si es cierto esto de que evolucionó con el fin de estimular la industria farmacológica. ¿Cuáles fueron las primeras señales o los primeros eventos que encontramos en la historia que nos hacen pensar que alguien estaba registrando algo parecido al TDAH? Mira, el primer dato que quiero darles a todos es que la historia del TDAH tiene 200 años, para que así se ubican en la línea de tiempo, ¿sí? Sería... El primer año en el cual tenemos datos de esto es 1798. Más de 200 años. Más, sí, te diría que son más. Pero para más o menos se graban el número redondo, son más o menos unos 200 años, un poquito más que eso. Sí, que te diría que no existía la farmacología como la conocemos hoy en esa época. El primer dato que tenemos en la historia del TDA es de 1798, como mencionaba recién. Hay un doctor escocés que se llama Alexander Crichton, que es quien fue el que hizo la primera caracterización de lo que se puede pensar como algo similar al TDA. Y digo TDA y no TDAH porque prestó mucha atención a lo que son los síntomas atencionales. Ahora lo voy a contar, ¿sí? Básicamente lo que él se puso a estudiar tenía como una formación en filosofía, con lo cual en esa época era muy común estudiar temas de medicina como si fuese algo relacionado a las pasiones. Las emociones se decían pasiones. Ajá. ¿Sí? Y entonces escribe un libro en relación a esto, a la historia de las pasiones. Sí, hay un capítulo de este libro, que es el capítulo 2, que habla de las enfermedades que tienen que ver con la atención. Sí, no me extraña que además lo haga desde el enfoque de la filosofía, porque por lo menos, según yo entiendo, la primera psicología en realidad era la filosofía. Antes la filosofía se ocupaba de la psicología. Sí, después se fue, obviamente, con la aparición del método científico, eso fue cambiando, pero sí, es tal cual estás diciendo. Volviendo a este segundo capítulo de este libro que tuvo bastante relevancia en medicina y en la historia de la ciencia, en el capítulo 2, que hace mención a los problemas de atención que podían tener las personas, da una definición de atención y habla de esta capacidad de atender con cierta constancia a un objeto, ¿no? Como es una primera definición que se da, y que había personas, él empezó a observar, que tenían problemas, sobre todo niños. Acuérdense que ya esto... Voy a adelantar un poco en el tiempo, pero después voy a volver a explicarlo. Hasta los años 90, acuérdense que era visto el TDA como un trastorno específicamente de la infancia. Nadie de los que investigó hasta esa época si bien hay algunas cosas que vamos a contar, estaba circunscripto a la infancia. No se hablaba de TDAH en adultos o de TDA en adultos. Hablamos de hasta el año 1990. Sí, para que vean lo novedoso que es hablar, o sea, la poca historia que tiene el TDAH en adultos, ¿no? Ok. A eso voy. Y él en ese momento se dedicó a hablar de específicamente los síntomas atencionales en niños. Y habló de algo que se parece mucho a lo que nosotros manejamos, que tiene que ver con la atención sostenida. Exacto, que es un criterio específico del DSM, ¿no? La dificultad para sostener la atención en una tarea o en un juego, no aparece en el DSM, pero lo asimilan mucho a ese criterio. Fue como un antecedente bastante claro de ese criterio que después se construyó en el DSM. Ok. ¿Sí? Y todavía no había
Lo que no se descubrió, o sea, lo que no aparecía todavía era esto de si el origen de la enfermedad, ¿no? No sabía todavía si era un origen más biológico o había otra cosa más allá de eso. Eso todavía no se empezaba a poner como foco de estudio. Claro, tampoco se debe haber ocupado de eso. ¿Qué causaba que algunas personas tengan menos capacidad de generar atención sostenida? Sí, era una descripción de un síntoma particular y se enfocaba en lo atencional, dejando afuera todavía todo lo que era impulsividad e hiperactividad no estaba en esa descripción inicial. Ok. Descriptivo y no causal, digamos. Sí, y asimilado a lo que nosotros decimos TDA. ¿Hay algún dato de que haya habido algún tipo de repercusión social o médica respecto de esta información? ¿Si se usó para algo? No, no hay ningún dato específico. Después vamos a ver que se retoma esa información en los que reconstruyeron la historia que hacen este artículo que mencionaste al principio, que es este artículo, ¿no? El que estamos hablando hoy. Pero no se usó en términos científicos para algo esa información en ese momento de esa historia. Sí, más adelante. Y explican qué hizo que él se detenga a investigar este fenómeno, qué le llamó la atención. No hay nada de eso en el texto. No, básicamente se dedicó a hacer como un trabajo enciclopédico de lo que era la historia de las emociones y en ese capítulo se detuvo sobre ese tipo de problemas que él en su práctica clínica se encontraba y le llamó la atención. No hay mucho más dato que eso. Mirá qué interesante que esto tiene bastante relación con lo que hablamos del TDAH y la regulación emocional. Súper vanguardista este muchacho. Hablando de esto, el segundo hito en la historia del TDA data de 1844. Un médico alemán, Hoffmann, curiosamente se hizo famoso por escribir literatura y inicialmente escribe este libro para los hijos, para entretenerlos un poco, dice así la historia, no hay mucho más dato que esto, y llamó una de las historias que incluye en el libro, que era un libro para niños, que después se publicó y tuvo bastante éxito, parece, por lo que dicen los datos, se llamaba El movedizo Phil. Y él lo escribe porque el hijo aparentemente tenía un comportamiento un poco inquieto y le costaba un poquito manejarlo en casa. Y es la historia de cómo un chico, de una discusión familiar en una mesa y cómo al chico le costaba regularse y atenerse a ciertas normas que le ponían los padres. El famoso fidgety Phil. Sí, exacto. Y bueno, entonces esto se toma como un antecedente de la primera caracterización en la historia de lo que sería un perfil de los síntomas de hiperactividad en niños. Y por lo menos en los datos que tenemos, parece como que son dos islas de estudio diferentes y no es que estuvo investigando lo que hizo el doctor anterior, Crichton, creo que llamaba, Sí, el Crichton, escocés. sí. No es que fue una continuación. Parecieran como datos aislados y que los dos tuvieron observaciones y que no son datos que tienen una linealidad, digamos. No, es como se reconstruyen datos históricos y se van recogiendo y encontraron estos dos antecedentes que son precientíficos, se llaman. Ahora vamos a ver que el próximo es cuando empieza la historia científica del ADD. Hasta acá era la historia no científica del TDA o del ADD. No, yo te lo pregunto porque por ahí alguna persona que quiera ser como de abogado del diablo se podría preguntar si en este segundo hito el pediatra, ¿era pediatra? Sí, era pediatra. El pediatra no estaba influenciado ya por el primer artículo, ¿me entendés? No hay una continuidad, aparentemente. No parece que no. Aparece que no. Ok. Por lo menos aparecen en lo que es bibliográfico como datos aislados. Y capaz que uno pensaba, capaz que ni siquiera estaban considerando que la disatención estaba relacionada con la hiperactividad. No, ni y siquiera lo acordate que sabemos. para la época, hoy en día es impensable porque, digamos, el mundo está súper comunicado, pero para esa época era totalmente normal que dos personas en distintas partes del mundo estén sobre lo mismo investigándolo y ni se enteren, digamos. Era muy difícil Y enterarse de eso. No sé, el servicio postal, no sé, pero ni siquiera, no. Acá era Europa, estaban cerca, poner Escocia, Alemania, pero qué sé yo. Bueno, puede pasar. Y aparte hay distancia de años, no recordemos, o sea, entre los dos hitos hay una distancia, ¿sí? Dejando la era precientífica del TDA y entrando en la era científica, hablamos de un hito súper importante que data de 1902. Un médico inglés que se llama Steele, pediatra, que se dedicó a investigar las enfermedades mentales y lo convocaron para armar el manual de pediatría. Por eso es el primer hito científico, porque toda esta información se volcó en un manual médico. Era alguna forma de psiquiatra infanto-juvenil, Steele. Supongamos, encajaría con lo que hoy es eso, sí. Uh-huh. ¿Y por qué es importante esto? Porque por primera vez se describe el cuadro completo de qué es el TDA, o sea, aparecen descripciones de síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad,
Y por primera vez, que hoy, bueno, es medio discutido, también vos podés dar tu opinión, Gaby, que es que se empezó a observar que había una diferencia de género. O sea, todos los casos que observaban 5-1, 5 nenes y una mujer. Ok. Sí, entonces ya fue un antecedente de que después eso generó un montón de problemas, ¿no? La detección de este tema en mujeres, hoy en día en adultos, es mucho más complejo y esto puede haber sido un inicio de ese problema. Claro, quizás él en ese momento estaba usando una forma o una serie de criterios muy absolutos basados en el formato masculino del TDAH y entonces por eso generó esta gran diferencia 5-1 porque trataba de aplicarlos en mujeres y hoy sabemos que no aplican en mujeres porque tienen otro patrón de conducta. ¿A eso te referís vos? Sí, exacto. Ok. ¿Por qué? Porque justamente él se enfocó más en los problemas, veía muchos problemas de conducta que son, ¿no?, que más frecuentes en niños. Los trastornos de conducta evidenciables y explícitos. Sí. Y otro tema interesante que introdujo, que para mí fue innovador para la época, que empezó a hablar de gratificación diferida e inmediata y de cómo eso, ¿no? Steele empezó en Sí. serio a hablar de este concepto. Sí. Que eso ya es hablar de funciones ejecutivas. Claro, a eso iba. Entonces, Es como más sofisticado, ¿no? El tema. Se pone ahí, entonces fue tal cual, puede tomarse como un precursor de lo que fue ese concepto después por ejemplo, para Berkeley. Sí, que vuelvo a comentar cómo funciona la ciencia en realidad. Lo que tiene que ver sobre todo con las enfermedades mentales, es difícil decir que existe el descubrimiento de las enfermedades mentales, porque no hay biomarcadores, no hay una métrica concisa. Al final, las enfermedades mentales no dejan de ser como un consenso entre expertos que hicieron una serie de observaciones y determinan una serie de criterios. Todavía no tenemos nada como para poder decir que si te da 5 veces que moves los ojos, entonces tenés TDAH. Entonces, seguramente en cada evolución los criterios solucionan problemas, pero generan otros. Es bueno este ejemplo. Algunos podrían decir, bueno, qué mal que Steele implantó este problema y terminó relegando a las nenas a una posición de subdiagnóstico, ¿no? Pero es el único modo que tenemos de progreso en la ciencia, ¿o no? Es así, 100%. Después hay otro dato de este doctor que es interesante, que es que como se centró demasiado en los problemas de conducta y hacía se decía que, o lo que figura en los libros, ¿no?, que tenía como algún juicio valorativo respecto de si esos chicos tenían algún defecto en la moral, entre comillas. Después se descartó un poco porque creían que era un poco juiciosa la descripción que él terminó haciendo y la caracterización que usó. Es como que se desestimó porque valorativamente no era culturalmente aceptada. Sí, que bueno, toda esta discusión de qué es portarse bien y qué es portarse mal Exacto, al final, no deja de ser muy subjetivo. Eso. Que no, es un problema que sigue existiendo, por supuesto, en la ciencia actual y en la psiquiatría sobre todo, porque de nuevo está siempre dependiendo de cuestiones y variaciones culturales. ¿Cuál es la diferencia entre el abordaje o el método científico que usó Steele y el abordaje que usó Hoffman? ¿Por qué es precientífico? ¿Por qué no fue científica su observación? Bueno, Hoffman básicamente lo que hizo fue una observación de una conducta motivada, por una motivación personal de observar a su hijo, que sería un caso único, supongamos, en la ciencia como sería tratado hoy, pero que no replicó y no tuvo ningún tipo de evidencia clínica al menos respecto de cómo llevarlo a la práctica. No es que hizo algo con eso, no es que lo transformó en algo que pudo usar. Hacer algún tipo de estudio sistemático para encontrar patrones replicables, etcétera, etcétera. Y a diferencia de esto, que va en esa dirección, que después obviamente se truncó un poco, por llamarlo de alguna manera, por esto ingrediente que conté al final, ¿no? Con las barreras sociales que nos encontramos, sobre todo en la psiquiatría, porque bueno, es difícil oponerse a la anemia, ¿no? ¿Cómo te opones a que una persona tiene glóbulos rojos bajos y le haces un laboratorio y dan bajos y esa persona siente fatiga, cansancio, etcétera? Ahora sí te van a dar ganas de cuestionarle a alguien que supuestamente sabe cuál es el bueno y cuál es el mal comportamiento. Bueno, después pasamos a un par de años más adelante, no muchos, 1908. Acá no se identifica un autor específico, sino un hospital que está en Inglaterra que empezó a investigar sobre la encefalitis, porque había una epidemia, y lo que querían encontrar es el vínculo entre el daño cerebral y si había problemas de conducta o de aprendizaje. O sea, usando un método que viene del método científico, que es buscar correlaciones
buscaron una correlación entre lo que tenían que ver con daño cerebral mínimo y problemas de aprendizaje. 100%, y encontraron que los chicos que habían tenido daño cerebral podían presentar ciertas características que están asociadas a la hiperactividad y a problemas de conducta. Entonces es un antecedente, no hubo nada directamente, no es que se lo pone como un antecedente, esto simplemente como eso, como un avance científico en la relación de entender ciertas conductas y la correlación neurobiológica o cerebral. Bueno, seguimos la neurociencia y la evolución de la neurociencia, creemos a este tipo de hitos como claves. ¿Por qué? Porque hubo toda una historia de la anatomía, la neuroanatomía, que consideraba que, por ejemplo, la corteza prefrontal era como un accesorio por las dudas y que no tenía una función muy específica y que además sobrevaloraba los problemas motores o los problemas cognitivos básicos y no medía lo que tenían que ver con los problemas de conducta o los problemas de funciones ejecutivas más complejos. Entonces, se consideraba que si un paciente tenía un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, pero podía caminar normalmente, no había mucho más que evaluar. Entonces, este tipo de hitos son súper interesantes porque acá estamos buscando problemas de conducta y problemas de rendimiento más específicos, más allá de lo grosero de la neurología. Eso, me parece que lo que dijiste recién es, esto es grueso empieza a aparecer el link en los problemas de rendimiento. O sea, claro, en vez de es, pensar solamente si la persona tiene una paresia, o sea, tiene dificultad para caminar, bueno, pensemos a ver si tiene alguna dificultad para estudiar. Entonces ahí se empieza a construir, son antecedentes de lo que son los criterios del DSM, de cómo impactan los síntomas en 2 áreas de la vida, qué sé yo. Que en este caso no se trata de tratar de buscar una solución ni nada de eso, sino de empezar a encontrar estos fenómenos. Bueno, y después saltamos a 1932, 2 médicos alemanes que... 30 años después, sí, casi, un poco menos. Un poquito menos. Por primera vez se habla de la enfermedad hiperkinética de la infancia. Ya empezamos a acercarnos un poco más, como una descripción Le pusieron más... un nombre. Le pusieron un nombre. O sea que el término hiperquinesia o trastorno hiperkinético ya es de 1930. Ya casi tiene 100 años. Sí, chicos, los describían chicos que se subían a los muebles, que no podían frenar, se subían a los árboles, estaban conducidos por un motor. ¿Te acordás que eso es... no sé si aparece en el DSM exactamente, pero viste que en muchas escalas aparece esa descripción así. Sí, o en los adultos la sensación interna de que uno está continuamente impulsado por un motor. Y empiezan a darle también, en continuidad a lo anterior, esto de empezar a ver el rendimiento académico. Ven que los chicos tienen mucho problema para prestar atención en clase y que a veces, bueno, no tienen el rendimiento adecuado y necesitan como un apoyo extra y que muchas veces no contestan cuando se les habla. Entonces eso son cosas sueltas, pero que empiezan a ya formar, viste, la imagen de que tenemos hoy. Son ingredientes. O sea, no sé, la verdad que no sé mucho de historia social, sé más o menos los avances, pero no lo sé por años. Pero me pregunto si a partir del 1900 no empezó a popularizarse la escuela y hacerse cada vez más masiva la escuela y que pueda haber estimulado esto, que algunos profesionales es probable. empiecen a tener más inquietudes por los problemas de conducta que tienen los chicos en la escuela, que sin dudas es un lugar que requiere muchísima autorregulación, inhibición, memoria de trabajo, etc. Es como que empezaron a saltar más síntomas de los que saltaban antes. 100%. Estaría bueno investigar ver un si poquito. parte de todo esto no tuvo que ver con la evolución de la escuela. Tiene todo el sentido, sí. Y una cosa que uno podría pensar también es a más difícil la escuela o más alta la exigencia académica, capaz que podemos encontrar personas que tienen más dificultad. Es más fácil encontrar a alguien que tiene déficit de autorregulación. 100%. Es una locura. Sí, no, igual, 100% tiene todo el sentido. Y lo último respecto de este hito es que por primera vez se reconoció que estos síntomas podían tener algún efecto en la adultez. ¿Sí? Con lo cual es un hito interesante para tenerlo en cuenta histórico. Súper interesante. Bueno, al menos para INECAP te diría que es el dato clave. El dato fundacional. Le tenemos que agradecer. Bueno, y saltamos a 1937. Este es un dato que a vos te va a interesar mucho. Es el primer tratamiento para la hiperactividad farmacológico. Un médico que se llama Charles Bradley empezó a trabajar sobre los efectos residuales de la encefalitis y dio el primer antecedente, vos sabrás, ahora lo puedes explicar, de los psicoestimulantes, que es la benzedrina, con buenos efectos. En principio tuvo efectos en tratar todos los efectos residuales que tenían que ver con dolores de cabeza y migrañas, pero lo que empezó a notar obviamente es que
estos chicos que tenían estos síntomas también mejoraban mucho en todo lo que es hiperactividad y también el rendimiento académico. Hizo lo que frecuentemente ocurre en medicina, un aprendizaje incidental. Tuvo la capacidad de observar que además de, por ejemplo, poder tratar las cefaleas, podía tratar síntomas relacionados con la hiperactividad o la disatención. Fue revolucionario, esto se considera revolucionario este hito. Es casi como fundacional Exacto. para pensar el tratamiento farmacológico de lo que son los síntomas core del TDAH. Sí, y lo llamativo es que esto fue un hecho aislado, un tratamiento que hizo, y no tuvo, después de 25, pasaron 25 años hasta que se usó por primera vez el metilfenidato. ¿Se entiende? O sea, Sí. el gap que hubo. O sea, de repente este hombre encontró estos hallazgos, se dejaron estar, nunca se replicaron y después pasaron 25 años hasta que en 1944 Leandro Panizón, ¿sí? Apareció la Ritalina, la famosa Ritalina. ¿Y hay alguna información o sabemos qué pasó, que esto fue anecdótico y no se siguió en esa línea de investigación? No hay datos, lo único que sabemos es que hubo ese gap, los autores lo marcan como algo llamativo. No se siguió la línea porque obviamente quizás una explicación es que fue cuando estuvo la pandemia, esta endemia de encefalitis, y fue algo muy particular que lo usaron para algo y nunca se pensó que podía servir para otras cosas. Por ahí no estuvo bien documentado, hay muchas explicaciones posibles para la época. Habría que Pensá investigar que más. fueron las guerras en el medio, ¿te acuerdas que estuvieron las guerras mundiales? Recordame de qué año era Bradley, de qué región era. Bradley, Inglaterra. Ok, bien. No, es interesante, capaz que podemos explorar un poquito más para ver qué pasó, que no se le dio continuidad. Podemos investigar un poquito más y capaz comentarlo. que esos fármacos no eran fáciles de producir o generaron algún tipo de efecto adverso en particular. Puede ser. Bueno, me pongo ahí técnico en ese sentido, ¿no? Habrá que ver. Bueno, ¿y para qué se usaba el metilfenidato en 1944? Para tratar la fatiga crónica, estados depresivos, demencia y psicosis asociada con narcolepsia. Eso se usó para eso, nació para eso el uso del metilfenidato. Que el metilfenidato es la famosa marca comercial Ritalina, y cuando alguien habla en general de medicación para el TDAH estaría hablando de metilfenidato casi siempre. Bueno, y pasamos ahora a los años 50, 1950. No hay datos acá no tenemos datos de autores médicos o investigadores o psicólogos, neuropsicólogos, sino lo que se sabe de esa época, lo que está por lo menos documentado, es que en medicina se estaba manejando la idea o la hipótesis, se llamaba de daño cerebral mínimo, que decía básicamente que todos estos síntomas que se veían en niños de hiperactividad, de atención y de impulsividad, tenían un sustrato en una lesión cerebral. En los 50 fue eso. En los años 50, que fue súper controvertido. Claro, igual lo que me querés decir es que era una noción popular en la comunidad médica. Era como parte de la tradición médica. Muchas cosas en la medicina pasan a veces por tradición y se popularizó esta idea del minimal brain damage. Sí, y que después en los 60 se descarta totalmente porque decían no tiene ningún sentido, no es que hay una correlación. Puede haber una correlación, pero no causa-efecto. ¿Sí? Entonces se cambió la terminología hacia disfunción mínima cerebral. Y que se empezó a... Sí, minimal brain dysfunction. Exacto. Eso lo tengo claro porque ya es la parte como más médica, técnica, biológica. Exacto. Sobre el área. Pero no, sí. quiero retroceder un poquito a lo del minimal brain damage o el daño cerebral mínimo. Y es que ellos estaban prácticamente seguros que los chicos que tenían síntomas de TDAH tenían algún tipo de daño neurológico, que eso era indicador de daño neurológico, sí, casi macroscópico, no microscópico. Hoy sabemos que hay algunas fallas y hasta hay probablemente algunas alteraciones cerebrales mínimas en la gente con TDAH, pero no hablamos de daño, hablamos de neurodesarrollo, que es formación, no es que hay lesión o daño. Ellos pensaban que había algún tipo de daño. Bueno, y en los 60, con este cambio de terminología, lo que se intenta hacer énfasis es, por ejemplo, en factores neurológicos, por ejemplo, o neurobiológicos, como
los perinatales, ¿no? Todo lo madurativo, los antecedentes del embarazo de la madre. Se empieza a investigar en esa línea y en esa dirección. Exacto, en un primer caso en los 50 de lo que hablaban eran de lesiones. Exacto. O de daños. En este caso estamos hablando ya de neurociencia más moderna que tiene que ver con lo que es neurodesarrollo Sí. y formación neurológica. De todas maneras, parecía... Esto duró hasta 1968, más o menos, ahora voy a contar qué pasa ahí. Estas hipótesis 2 obviamente se descartaron por ser demasiado amplias y heterogéneas y por no ser demasiado específicas. La del daño cerebral mínimo y la de la disfunción cerebral. Sí, si bien esa, la segunda, tuvo más continuidad, ahora vamos a ver, también se decía que era muy heterogénea y la descartaron. Sí, una bolsa de gatos al final, sí. Bien, ¿y qué pasa? En el 1968 se publica el DSM-2 y aparece un nombre, el primer nombre específico, que es para el TDA, como un antecedente que se dice que es una reacción hiperkinética de la infancia. Es una reacción hiperkinética de la infancia, que se retoma el término de hiperquinesia. Sí, que ya en los 30 hablaban de ese término. Sí, hablan de hiperactividad, de distracción, de corto periodo de tiempo atencional, pero exclusivamente de la infancia y que tiende a desaparecer en la adolescencia. Sí, aclaremos que el DSM es el Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales, que lo que intenta es, con este problema de que son constructos los problemas mentales, es generar consenso y un lenguaje en común para los diagnósticos y la comunicación entre profesionales. Así que el DSM iba a evolucionar y sigue evolucionando. En este caso se decidió usar esta designación con estos criterios que después recibieron muchísimas modificaciones. Sí, que estaban más enfocados en este DSM, entonces en los 60, fines de los 60, en los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Después, ¿qué pasa en los 70? Bueno, eran casi los 70, pero ¿qué pasa en los 70 cuando se publica, perdón, en los 80, me corrijo, ¿qué pasa en los 80 con el DSM-3? Bueno, hay un cambio rotundo hacia los síntomas de atención, se cambia el nombre y aparece por primera vez el ADD, en inglés, ¿no? Las siglas, o TDA, trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, sacando el foco de la hiperactividad porque deja de ser un criterio obligado para recibir el diagnóstico. Ok, DSM-3. pero se mantiene esta idea de clúster, que es un trastorno que tiene como un origen común que genera disatención, hiperactividad y o impulsividad. Sí, exacto, Okay. Y es un avance gigante en la ciencia el DSM-3 porque es la primera vez que hay guidelines o guías para hacer el diagnóstico con puntajes, con cantidad de criterios. Fue muy importante ese año haberlo incluido y es como que ahí nace como la descripción más completa de lo que es el trastorno. Sí, sería interesante qué desarrollos tecnológicos para los tratamientos fueron apareciendo en ese momento que terminaron ayudando a que se hagan estos ajustes en los criterios diagnósticos. Probablemente hubo como una iteración ahí. Sí, en los 80 ya empieza a haber, se empieza a ver que esto lo hemos hablado en muchos de los episodios, que hay un grupo de lo que se suele decir TDA tipo inatento. Se empieza a notar que tienen un comportamiento bastante diferente al otro grupo, ¿no? Son personas más hipoactivas, que tienen más sueño diurno. Entonces lo que va pasando es que se va construyendo lo que llega a ser la caracterización del DSM-4, que divide en 3 subtipos: el tipo inatento, el tipo hiperactivo impulsivo y el tipo combinado. El final de la historia del TDA entonces termina de marcar o de señalar que el TDA o el TDAH es posible como un diagnóstico en adultos y que finalmente se identificó la base neurobiológica del trastorno. Sí, probablemente los 90, al ser, como le decían algunos, la década de la neurociencia, empezó a prestarle atención a todos estos procesos evolutivos que también podían ser crónicos y que se podían sostener a lo largo del tiempo, y con lo cual era casi obligado evaluar detenidamente si los adultos continuaban teniendo síntomas, aunque estos síntomas cambien, porque lo que sí sabemos es que los síntomas de TDAH también pasan en el autismo y en muchos otros problemas neurobiológicos, van cambiando conforme cambia el cerebro a lo largo de la vida. Y como el cerebro termina de formarse, digamos, alrededor de los 25 o 30 años, es lógico que los síntomas vayan cambiando, pero eso no quiere decir que desaparezca el trastorno. Por eso no es ilógico que en los 90 ocurra que se le preste atención
a lo que le pasaba a los niños en la adultez. Buenísimo, Manu, súper interesante. Obviamente nos falta toda una parte de la historia que es a partir de los 90, que hubo una gran evolución, no solo a nivel farmacológico, sino a nivel de lo que tiene que ver con las intervenciones conductuales. Esto es fundamental. Y las intervenciones sociales. Pero no quiero dejar de rescatar lo interesante que es que a lo largo de la historia y la evolución de lo que es el desarrollo de los criterios para definir este trastorno que le llamamos trastorno por déficit de atención con hiperactividad o con impulsividad, fueron una serie de hitos que se fueron sumando, algunos aislados, algunos que fueron simplemente transitorios y que después algunas personas se encargaron de rescatar como datos válidos para ir construyendo y darle forma a este nombre, este trastorno, para que después podamos hacer una definición y ayudar a las personas. Y que no fue simplemente que alguien un día en un laboratorio dijo descubrí el TDAH, como descubrí la anemia o como descubrí la penicilina o como descubrí una bacteria. Y va a seguir evolucionando todavía. Y es cierto que todavía no tenemos una definición clara, es un problema muy polimorfo y si bien alguno podría pensar que la industria farmacológica tiene muchos intereses en todo esto, no dejará de ser cierto. No es que hubo alguien que se le ocurrió darle un nombre a algo en forma aislada para poder después aprovecharse para dar medicación para eso, por ejemplo. Y que tampoco hay un único interesado de que un chico se quede quieto en la escuela, sentado, y medicarlo y sedarlo para que no moleste a las demás personas. Porque encima fueron viendo a lo largo de la historia que esto es un fenómeno que tiene varias aristas y que una de las aristas tiene que ver con el comportamiento, pero también estamos interesados en la lista que tiene que ver con la calidad de vida, lo que tiene que ver con la regulación emocional. Ya en el 1700 alguien se había dado cuenta de esto. Así que, bueno, seguiremos investigando y aprendiendo y tratando de ayudar a la gente para que esté lo mejor posible. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Estuviste escuchando TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad de adultos. Ten en cuenta que valoramos mucho cada una de las reseñas u opiniones que nos hacen en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Podés suscribirte de forma gratuita en tu plataforma preferida para estar al día con los nuevos episodios. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org, repito, www.inecap.org y nuestro correo electrónico info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.